Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el Ministerio del Espíritu. Las predicaciones que se dan en este ministerio son puramente espirituales. Hablamos que el Espíritu de Dios se encerraba, se escondía y estaba en misterios dentro de la Biblia. Lo que sucede es que a través de los tiempos se ha venido conociendo gradualmente hasta llegar a la predicación del Dios vivo. Porque comenzamos nosotros conociendo la doctrina del Espíritu con Jesús de Nazaret. Pero en realidad no había un entendimiento de esa doctrina. Los judíos, o el pueblo de Israel, que fue donde Jesús de Nazaret vino, no podían tener el entendimiento. Ni uno solo pudo entender. Lo venimos repitiendo casi en cada predicación, por razón de que esta es la base fundamental para que nosotros conozcamos la diferencia en lo que era el conocimiento carnal y lo que es un conocimiento espiritual. Todos los que sacaron interpretación de la Biblia sin que llevaran la línea del Espíritu, esas son doctrinas de hombres, por lo tanto son doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que Jesús de Nazaret tenía un linaje. Pablo tenía un linaje y esto era conforme al cuerpo humano de cada uno de ellos. Pero también el Espíritu tiene un linaje. O sea, el linaje de Jesús de Nazaret era hasta llegar a David. El linaje de Pablo dice que venía del linaje de la tribu de Benjamín. Pero el linaje del Espíritu comienza con Jesús de Nazaret y viene a través de la historia hasta llegar a la predicación del Dios vivo. O sea, que todo aquel que está fuera de ese orden, de esa unidad del Espíritu, de ese linaje, no es una predicación correcta en cuanto al verdadero conocimiento del Espíritu. Por eso Jesús de Nazaret decía, cuando venga el Espíritu de verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Por eso es que nosotros tenemos, cuando hablo nosotros, estoy hablando del conocimiento espiritual que se vino conociendo gradualmente y el que ahora estoy yo enseñando. ¿Por qué? Porque lo que respalda esta predicación es lo que está escrito, lo que está en la Biblia. Si esto no tiene respaldo escrito, también podría ser una predicación falsa, pero no lo es. ¿Por qué? Porque concuerda con todo lo que viene dándose a conocer a través de los tiempos. En esta oportunidad vamos a hablar de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se conocían. ¿Por qué? Por razón de que todos teníamos la idea de que Jesús de Nazaret era en su totalidad el Hijo de Dios. Pero vamos a ver algo muy especial a través de esta enseñanza. ¿Cómo son los verdaderos hijos de Dios? Y cómo era el verdadero Hijo de Dios que se manifestó hace 2000 años en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Yo tengo un apunte aquí que es muy importante que lo veamos como está escrito. Y dice, los hijos de Dios viven en cuerpos humanos porque son espíritu, son conocimiento y son sabiduría. O sea, que vamos a verlo conforme está escrito. Y esto era un misterio, porque un misterio es un misterio hasta que no se conoce la verdad y deja de ser misterio.
el misterio se convierte en una verdad, en una realidad. Vamos a comenzar leyendo Colosenses 2, versos 2 y 3. Y dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando dice Cristo, no dice Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el cuerpo humano que estuvo hace 2000 años en medio del pueblo judío. Ese se llamaba Jesús de Nazaret. Pero Cristo significa Salvador, significa Redentor. O sea, Cristo es la labor que venía a desempeñar ese cuerpo humano llamado Jesús de Nazaret. Vamos a ver si damos un ejemplo así rápido y práctico de lo que es Cristo como Salvador. Es como la especie de un bombero. Un bombero está para salvar vidas. Otro que está para salvar vidas es aquel que está en las playas, y de hecho ese es su nombre, salvavidas. Entonces él está ejerciendo un trabajo, está ejerciendo una labor. Y Jesús de Nazaret, como lo hablamos ya anteriormente, Jesús de Nazaret, era el Cristo. Juan el Bautista manda a sus discípulos, ya estando él preso, y les dice: vayan y pregúntenle si este es el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba era el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir. Entonces, cuando aparece Jesús de Nazaret, entendemos perfectamente que él era el Cristo. Pero aquí dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo, no dice y de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el Cristo era el conocimiento que estaba en la mente de Jesús de Nazaret. Entonces, estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios. Vamos a leer el otro verso, leímos el 2. Dice el 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiere decir que ese es un misterio entre Dios el Padre y Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Esos tesoros de la sabiduría son los que se están dando a conocer a través de esta predicación. Antes no se estaban dando a conocer porque todavía estábamos en transformación. En ese proceso donde todavía, si tomamos el ejemplo de lo que era el gusano y la mariposa, todavía no éramos mariposas. Porque hasta que vuela, entonces termina el proceso de transformación. O sea, tal vez me estoy extendiendo neciamente, pero si no nos queda claro esto, no vamos a poder avanzar en lo que es el conocimiento del principio, de lo espiritual. Entonces aquí se escondían las riquezas del pleno entendimiento. Ahora vamos a ver algo que es muy, pero muy importante. Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 18. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo dice? Lo vamos a repetir. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto.
ni nadie le verá jamás, porque Dios es espíritu. Y el misterio que hoy vamos a conocer es que Dios el Padre y Cristo, los dos son espíritus. El Hijo es el espíritu que estaba en la mente de Jesús de Nazaret, y ese espíritu se conocía como Cristo. Era un espíritu para salvar, un conocimiento de salvación. Entonces quiere decir que Jesús de Nazaret no era el Cristo, hablando de la figura del cuerpo humano. Y el problema que se generó fue que todos idolatraron el cuerpo humano de Jesús de Nazaret. Todas las religiones. No vamos a nombrar una en particular, todas tropiezan porque todas están fundamentadas en carne. No conocieron el misterio, que lo más importante que estaba en ese cuerpo era la sabiduría que estaba en la mente de Jesús de Nazaret. Por eso es que Cristo era el evangelio. Cristo era lo que tenía Jesús en la mente. Y obviamente que esto era por parte del Padre. Por eso él, cuando hablaba, decía: mi Padre y yo uno somos, porque era el mismo conocimiento. Lo único que al entrar en una enseñanza gradual comenzaba por el Hijo, y así comenzó para salvación. De hecho, Jesús de Nazaret decía: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Decía en otra parte que él iba a ser la piedra angular para el conocimiento espiritual, pero el que no lo entendía iba a ver su cuerpo y esa iba a ser piedra de tropiezo. Y todos tropezaron ahí, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si Dios es espíritu, no va a tener un hijo con materia, no va a tener un hijo que se pueda ver, porque a Dios nadie le ha visto jamás, ni le verá jamás, y al Hijo tampoco. ¿Por qué? Porque todo, como está el ejemplo, toda semilla da fruto por su género. Entonces el Espíritu, obviamente, el Padre tenía un Hijo en el Espíritu y el Hijo tampoco se podía ver. Ahora tenemos claro que cuando habla del Hijo, habla de la información que estaba en la cabeza de Jesús de Nazaret. Por eso esa enseñanza, ese evangelio es eterno. El cuerpo obviamente se lo tuvo que llevar. Por eso dice que cuando resucitó al tercer día, después ese cuerpo se fue a luz inaccesible. Pero no se entendía nada de lo que hoy estamos conociendo. Ahora vamos a ver por qué es que el Cristo era una enseñanza. Vamos a ir rápidamente. Ahí mismo en Juan 1, del verso 10 al 14. Voy a leer estos 4 versículos y después vamos a analizar lo que estos 4 versículos nos enseñan. Dice el 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Note que dice: los suyos no le recibieron. ¿Cómo era que le tenían que recibir? Porque era una enseñanza, era una información. Cuando alguien recibe un conocimiento, por ejemplo, hablando de lo secular, alguien recibe una maestría, un doctorado, puede ser en medicina, puede ser en cualquier carrera profesional, perdón. Entonces, ellos reciben un doctorado, reciben una maestría, reciben una enseñanza. De la misma manera, él venía con un conocimiento en su mente y nadie le recibió.
Nadie le entendió. De otra forma no se puede usar la palabra recibir. Muchos quieren recibir a Cristo. No saben ni qué están hablando, no saben ni qué están recibiendo. Hoy estamos viendo que Cristo era una información, por eso había que recibirla. Vamos a continuar. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 11, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que el conocimiento que tenía Jesús de Nazaret en la cabeza, cuando alguien lo recibe, se convierte en hijo de Dios. O sea, usted lo está recibiendo ahora. ¿Por qué? Porque usted está comenzando a conocer el poder que había en la cabeza de Jesús de Nazaret, que inclusive en otros versos nos va a enseñar que ese poder lo levantó de los muertos, porque era una doctrina, era un conocimiento. Vamos a ir viendo eso más adelante, porque es muy, pero muy importante que nosotros vayamos viendo cómo se desarrolla la historia de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él venía con un propósito espiritual, pero la gente en su ignorancia se enfocó en los milagros, se enfocó en los beneficios materiales que podían recibir, no en la información que tenía ahí, que era el principio de un conocimiento para poder llegar a ser hijos de Dios. Por eso repito, la enseñanza se llama los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se llaman hijos en cualquier religión, en cualquier doctrina, que de hecho sabemos que no es la doctrina espiritual. ¿Por qué? Porque los fundamentos son materiales, son físicos, se ven. Aquí estamos hablando de lo que no se ve, lo que es espíritu. Vamos a terminar. Dice, hechos hijos de Dios, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es Dios? Espíritu. Entonces Dios, para engendrar hijos, les da el conocimiento, y por medio de un conocimiento, entonces se hacen manifiestos los hijos de Dios, como se hizo manifiesto Jesús de Nazaret. Allá en Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se mete en una mente humana y entonces comienza ese conocimiento a dar fruto en ese cuerpo humano. O sea que cuando usted recibe esta información va a comenzar a dar fruto. En Gálatas capítulo 5, verso 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, contienda, avaricias, herejías, hechicerías, borracheras. Bueno, esos son las obras de la carne. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es benignidad, paciencia, templanza, bondad. Y entonces el conocimiento del Espíritu da eso en la vida de una persona. Aparte de los beneficios que se tienen del Dios Todopoderoso, del Dios Supremo, el que nadie ve, sin embargo, lo estamos conociendo. Entonces, vamos a ver si terminamos el 14. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces en Jesús de Nazaret había algo muy especial, que era el conocimiento que él tenía y lo que él quiso enseñar. Digo quiso, porque él dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga
el día del Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el entendimiento, entonces ahí van a saber qué era lo que yo quería enseñarles. Es lo que estamos conociendo hoy en día. Terminamos entonces con el 14. Ahora vemos que los hijos de Dios vienen por medio de un conocimiento de misterios, que es lo que se está predicando en el ministerio internacional del Dios vivo, porque el tiempo ya llegó. O sea, pasamos por la enseñanza a los judíos, Jesús de Nazaret, pasamos por la enseñanza a los gentiles, José Luis de Jesús, que fue la gracia. Conocimos la transformación, que era un conocimiento donde nos mostraba nuestra verdadera identidad y nos preparaba, nos alistaba para entrar al conocimiento del Dios y Padre, al conocimiento del Dios vivo, al conocimiento del Espíritu de verdad, que es lo que yo estoy predicando hoy en día. Esto no es difícil de entender. Lo que pasa es de que hay mentes muy rebeldes, que aunque aceptan, que entienden, no les conviene creer. Y entonces, ¿recuerdan el verso que leímos nosotros en Juan 3:18, donde dice, y esta es la condenación, 18 y 19, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Porque no les conviene. Los que tienen esos grandes negocios que están fundamentados en la religión, ellos jamás van a poder querer recibir esta enseñanza. Digo, a menos que sea la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque se les cae su negocio. El conocimiento del Espíritu tiene fruto. Fruto comenzando por el entendimiento. Ahora pues, vamos a ver cómo es que se respalda esto, y comienza en el libro a los Romanos. Romanos capítulo 1, versos del 19 al 25. Y esto lo vamos a leer así rápidamente, sin hacer mucho énfasis en cada versículo por razón de respetar el tiempo. Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que hemos hablado, que las cosas invisibles fueron primero los cielos, la tierra, la luz, las tinieblas. Esas eran las cosas espirituales, invisibles, que nadie podía entender. Ahora, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo aquí es que en su necedad seguían manejando la idolatría a imágenes visibles.
De hecho, el cuerpo de Jesús de Nazaret no era para que le adoraran, no era para que hicieran negocio con él, ni que vendieran el asunto de los milagros. ¿Por qué? Porque todo esto es falso. Lo que Dios quería era que tuvieran una mente preparada, humilde, lista para recibir el mensaje, primero de salvación y ahora de la revelación de los misterios. Cuando usted recibe estas enseñanzas espirituales, obviamente el espíritu en su mente lo hace ser un hijo de Dios. No la carne, no lo que usted mira al espejo, no, la información que usted está introduciendo en su mente. Por eso, este ministerio va a llegar a ser grande, porque este es el cumplimiento de la promesa de Dios que comenzó con Abraham, que vino Jesús de Nazaret como hijo de Abraham. Porque recuerda usted que Jesús les decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham su padre hizo, esas hicieran, les dijo a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía un padre, que era Dios. Jesús de Nazaret tenía en su mente un padre también que era Dios. Entonces, él era aquel hijo que Abraham iba a sacrificar, el que el mismo Abraham confundió con Isaac, que era su hijo carnal. No, el hijo era en la mente, y la mente era lo que tenía Jesús de Nazaret. Por eso fue que a Jesús de Nazaret lo sacrificaron, precisamente porque él tenía el espíritu en su mente. Ahora pues, nosotros vamos a ir conociendo mucho más de estas enseñanzas, y esta palabra tiene que correr. Esto que estoy enseñando hoy va a llegar a todas las naciones. De hecho, usted puede ser colaborador para eso, reenviando este mensaje, colaborando, no con el que les está hablando, sino con Dios mismo. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que conocer en toda parte, para terminar con la mentira religiosa, para terminar con las tinieblas. De hecho, no se va a terminar las tinieblas, porque siempre va a haber gente que va a estar en contra del conocimiento de Dios. Así pues, creo que se nos termina el tiempo en esta oportunidad, y será hasta una próxima enseñanza. Bendecidos con toda bendición.